Hola, en este tutorial vamos a explicar cómo con las opciones de formato mejorar los aspectos de los ejes verticales y horizontales de un gráfico. Veamos un ejemplo. Este sería un gráfico, está un pelín tratado, pero solamente en la parte de las columnas y de la leyenda de las series, pero en el resto es como Excel nos lo mostraría. Partiendo de este origen de datos. Entonces, la idea es llegar a esta solución en el que tenemos en el eje de categorías o el eje horizontal representado no todos los cortes de cada una de las columnas, sino cada 3 meses se produce una inserción de un texto, porque si no quedaría muy recargado como es este caso. Y en las columnas o en el eje vertical han desaparecido los millares y solo se ha representado en un número un poquito más corto con la opción de millares puesto a la parte izquierda. Además hemos hecho desaparecer el eje vertical para que tenga un aspecto un poquito menos cargado de líneas. Entonces, ¿cómo hacemos todo eso? Empecemos con el eje horizontal o categorías. Podemos seleccionarlo de la siguiente manera. Una vez seleccionado el gráfico, nos vamos a formato y en formato escogemos aquí tenemos todos los componentes que forman el gráfico. En este caso vamos a hacer el eje horizontal o eje categoría. Bien, botón derecho del ratón o aplicar formato de selección. En el formato, entre todas las cosas que tenemos las opciones de especificar el intervalo. El intervalo que va a aparecer en este caso va a ser un 3. Si seguimos aplicando formato, si quitamos, tenemos un visto en etiquetas de categorías de múltiples niveles. Esto es, como tenemos una categoría de 2 niveles, el año y el mes, vamos a hacer que no tenga los dos, sino que solo sea uno y que sea consecutivo. Es decir, coloque de manera enero 2013, abril 2013, sin que haya 2 niveles, sino solamente uno. Más, queremos hacer que las pequeñas marcas de graduación que aparecen que están hacia el exterior desaparezcan. Para ello esas marcas de graduación se encuentran aquí y la que queremos es que no haya ninguna. Bien, y como veis poco a poco va teniendo el aspecto que queremos que tenga. Vamos a cerrar y vamos a ver si tenemos ese aspecto. Si nos vamos aquí al botón derecho, al destino, aquí vemos que se parece bastante a lo que queremos. Vamos a trabajar con el eje vertical. El eje vertical muy igual, seleccionando el gráfico y dentro de los componentes tenemos el eje vertical o valor. Aplicamos el formato a la selección y lo que queremos es hacer, primero, que el inicio no sea el 0 porque son las barras demasiado altas, sino el inicio sea, por ejemplo, el 8000. Entonces, como veis, aquí en las opciones del eje tenemos la mínima y la máxima, es decir, la mínima está representada de una manera automática con el 0 y la máxima con el 16000. El 16000 sí nos interesa dejarlo ahí, pero la mínima queremos que empiece en otro valor, en este caso el 8000. Ponemos 8000 y vemos a ver cómo va quedando. Aquí esto ya tiene un aspecto un poco más parecido al destino. Bien, también queremos hacer desaparecer tantos ceros, por eso tenemos que pasar esto a millares. Pues aplicamos selección y veis en las unidades de visualización no aparece ninguno, pues aquí hay un montón de opciones y entre ellas los millares. Ya tenemos aquí los millares. Muy bien, si seleccionamos millares también podemos aplicarle, en vez de un color negrita, sin negrita para que no sea tan intenso la diferencia. Bien, también queremos hacer desaparecer la línea del eje de las X, del eje de las Y. Para ello nos vamos a color de línea y sin línea. Aceptamos y se aproxima bastante la realidad a lo que queremos, al destino. Y como veis, aquí lo que ocurre es que las líneas que se llaman, en este caso, fijaros, tienen un nombre. Ese también es línea de división principal. La línea de división principal tienen un color un poquito menos intenso. Entonces vamos a quitarle un poquito de intensidad. Para ello, si no podemos seleccionarlo, es más complejo, como siempre nos vamos a etiqueta formato y dentro de etiqueta formato a líneas de división principal. Entonces aquí aplicamos selección y sobre el color de la línea le damos una línea sólida pero con un color más flojo, por ejemplo este. Si cerramos ya tenemos una línea menos intensa.
Lo mismo podemos hacer con la línea que no hemos hecho, ha sido la línea del eje de las X, que veis está marcada. Podemos quitarlo como lo hemos hecho con la línea del eje de las Y o de valores. Para ello volvemos a seleccionar categoría, elegimos categoría y aplicamos selección. En aplicar formato a la selección, perdón. Vemos que el color de la línea la podemos hacer sin línea. Entonces ya se aproxima bastante a lo que queremos, que es este caso. Bien, pues esto en cuanto a los formatos de eje, tanto vertical como horizontal. La horizontal ya sabéis que se llama categoría y el vertical se llaman valores. Veis que existen muchas opciones dentro de, por ejemplo, el eje horizontal. Vamos a o categoría. Vamos a ver todas las opciones que no estaban, pero bueno, que podemos verlas, que sería el darle la alineación. ¿Qué consiste? Sobre todo lo importante para esto es la dirección del texto. En este caso tenemos horizontal, pero podemos colocarlo de esta manera, o podemos colocarlo en girado, o podemos apilado. Podemos darle bastantes formas, en este caso horizontal, y hasta podemos aplicarle un ángulo, o veis cómo se va de otro ángulo. Esto, bueno, para cuando los textos son demasiado largos, pues bueno, el ángulo puede ser interesante, pero si no, siempre me gusta así, horizontal. Bien, bueno, aquí veis que podemos aplicarle también muchas más cosas, por ejemplo, en opciones del eje. Podemos cambiar el intervalo, hemos puesto 3, podemos buscar otro cualquiera. Y bueno, estas son las partes más importantes quizá que podemos hacer en cuanto a formato a los ejes. Espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Muchísimas gracias.